Nefrología. El riñón lleva a cabo varias funciones que van desde mantener la homeostasis del sodio y el agua hasta la eliminación de los residuos nitrogenados, pasando por la regulación del pH, del potasio, del calcio y del fósforo. Asimismo es responsable de la síntesis de tres hormonas: la eritropoyetina, la vitamina D y la renina. La mayoría de estas funciones son llevadas a cabo por el túbulo proximal o distal. Tan solo la eliminación de residuos nitrogenados se lleva a cabo mayoritariamente por el filtrado glomerular. Aunque la insuficiencia renal es la incapacidad del riñón para llevar a cabo sus funciones, y por tanto implica todo lo mencionado anteriormente, la posibilidad de medir el filtrado glomerular nos permite cuantificar el grado de insuficiencia renal. Por eso, al hablar de función renal, se está habitualmente hablando del filtrado glomerular. Filtración glomerular, medida del filtrado glomerular y regulación del mismo. El filtrado glomerular se mide mediante el aclaramiento de creatinina. Todos los órganos son capaces de eliminar sustancias del plasma. El hígado utiliza glucosa y aminoácidos. El músculo y el cerebro utilizan glucosa y cuerpos cetónicos. Se dice que un órgano aclara el plasma de una sustancia cuando elimina dicha sustancia del plasma. El concepto de aclaramiento es un artificio matemático. A la izquierda ven un determinado volumen plasmático que entra en el riñón en un minuto. Tiene una cierta cantidad de la sustancia S. La concentración en el plasma que entra es SP. El riñón elimina parte de la sustancia hacia la orina. La sustancia eliminada se puede conocer multiplicando VO por SO. A la salida del riñón, la cantidad de S en el volumen de plasma que sale en un minuto es menor. Si dicha sustancia estuviese contenida en una parte del volumen que sale del riñón, el resto del volumen estaría completamente limpio de la sustancia. El aclaramiento de una sustancia es el volumen plasmático que queda completamente limpio de una sustancia en la unidad de tiempo. A nivel renal, existen varias estructuras en la nefrona capaces de eliminar sustancias de la sangre y enviarlas hacia la orina. El túbulo proximal es capaz de eliminar litio de este modo. Así, el aclaramiento de litio es una medida indirecta de la función del túbulo proximal. La inulina es una sustancia que se elimina exclusivamente por filtración glomerular. El aclaramiento de inulina nos da una medida de la filtración glomerular. Sin embargo, la inulina no existe en el organismo. Es un producto vegetal que debe ser aislado, esterilizado e inyectado para después volver a aislarlo y cuantificarlo en la sangre y en la orina. En cambio, una sustancia de producción endógena, como es la creatinina, tiene un comportamiento similar al de la inulina y puede ser utilizado con ventaja frente a esta. Para calcular el aclaramiento, es decir, el volumen de plasma completamente limpio de una sustancia, se iguala la masa de sustancia eliminada por la orina con la masa de sustancia que falta del plasma. Como pueden ver, el aclaramiento expresado en mililitros por minuto es directamente proporcional a la cantidad de sustancia eliminada e inversamente proporcional a la concentración de la sustancia en plasma. El término del numerador, SO por VO, equivale a la producción diaria de creatinina por el cuerpo humano durante una unidad de tiempo, y es una cantidad constante para periodos de tiempos en los que no se produzcan grandes variaciones en la masa muscular del sujeto. El gasto cardíaco del ser humano es de 6.000 mililitros de sangre por minuto. El 20% del gasto cardíaco es enviado a los riñones. Así pues, el flujo sanguíneo renal, FSR, es de 1.200 mililitros por minuto. Aproximadamente la mitad del FSR está constituido por volumen eritrocitario y la otra mitad por volumen plasmático, si el hematocrito fuese del 50%. Así que el flujo plasmático renal viene a ser de 600 mililitros por minuto, la mitad a cada riñón. La estimación del flujo plasmático renal se puede hacer mediante el aclaramiento de ácido paraaminohipúrico.
Este ácido es eliminado por el riñón totalmente en un solo paso por él mismo. El aclaramiento de ácido paraaminohipúrico representa el ácido paraaminohipúrico que llegó al riñón, y puesto que viaja disuelto en plasma, representa el flujo de plasma que llegó al riñón. El filtrado glomerular es de 120 mililitros por minuto. Se conoce como fracción de filtración el porcentaje del flujo plasmático renal que es filtrado, y se calcula como el filtrado glomerular dividido entre el flujo plasmático renal, expresado todo en porcentaje. El valor habitual es de 120/600 igual 20%. El aclaramiento de inulina y el aclaramiento de creatinina son buenos estimadores del filtrado glomerular porque ambos se eliminan por filtración. Sin embargo, una pequeña porción de la creatinina es eliminada también por secreción tubular. Esto hace que el aclaramiento de creatinina sea siempre discretamente superior al aclaramiento de inulina. Esta sobreestimación no es relevante cuando el filtrado glomerular es normal, pero empieza a notarse cuando el filtrado glomerular disminuye. En insuficiencia renal, el aclaramiento de creatinina sobreestima el valor del filtrado glomerular. En esta diapositiva pueden verse las consecuencias que tiene la estimación del filtrado glomerular la secreción tubular de creatinina. En la gráfica de la izquierda se representa el filtrado glomerular frente al aclaramiento de creatinina. Si ambas magnitudes fueran iguales, la relación entre las dos sería una línea recta que coincidiría con la diagonal. Sin embargo, la relación entre ambas está representada por la línea roja. Para valores altos del filtrado glomerular, el aclaramiento de creatinina y el filtrado varían proporcionalmente. Pero para valores bajos del filtrado glomerular, el aclaramiento de creatinina disminuye menos que el filtrado. El área sombreado representa la secreción tubular de creatinina. En la gráfica de la derecha se representa el valor del filtrado glomerular frente a la creatinina plasmática. Es habitual que en las analíticas sanguíneas se ofrezca un rango normal de creatinina para valorar la posible elevación de la misma. Pero como el filtrado glomerular es inversamente proporcional a la creatinina plasmática, la línea resultante no es una recta, sino una parábola. Puede observarse cómo el filtrado glomerular puede disminuir desde el 100% hasta el 50%, y sin embargo la creatinina plasmática sigue apareciendo dentro de rango normal. Regulación del filtrado glomerular. En esta diapositiva se observa la relación existente entre el filtrado glomerular y la tensión arterial. Como se ve, existe un amplio rango de tensiones arteriales durante las cuales el filtrado es constante. Es la zona de autorregulación renal. Por debajo de dicha zona, a la izquierda de la gráfica, el filtrado glomerular desciende cuando las tensiones arteriales son muy bajas. Es el fracaso prerrenal. Por encima de la zona de autorregulación, a la derecha de la gráfica, el filtrado glomerular aumenta cuando sube la tensión. Es la zona de hiperfiltración. La regulación del filtrado glomerular se realiza de modo diferente en las zonas de tensión arterial normal o alta y en las zonas de tensión arterial baja. En las zonas de tensión arterial normal o alta, la regulación se hace sobre la arteriola aferente, controlada por el balance entre el vasodilatador óxido nítrico y el vasoconstrictor endotelina. En la zona de tensión baja, la regulación se hace sobre la arteriola eferente controlada por el vasoconstrictor angiotensina 2 y el vasodilatador prostaglandina. En la situación basal, la tensión arterial se transmite a través de la arteriola aferente hasta el glomérulo, donde genera una presión de filtración que determina el filtrado glomerular. Cuando hay un aumento de tensión arterial sobre la situación basal, el cizallamiento a nivel de la arteriola aferente estimula la producción de endotelina, se produce vasoconstricción aferente y el aumento de tensión arterial no se transmite hasta el glomérulo, cuya presión de filtración sigue constante y su filtrado no varía. En cambio, si a partir de la situación basal hay una reducción leve de tensión arterial o de perfusión renal, se estimula la producción de óxido nítrico,
La arteriola aferente ofrece menos resistencia y la tensión arterial se transmite mejor hasta el glomérulo, que mantiene su presión de filtración y su filtrado glomerular. Sin embargo, si esta bajada de tensión o de perfusión renal continúa y es moderada grave, la arteriola aferente máximamente vasodilatada es incapaz de mantener la tensión de su pared. La presión en el glomérulo comenzaría a descender. Lo que ocurre es que unas células existentes en la pared de la arteriola aferente, capaces de percibir la pérdida de tensión de la pared, van a segregar renina. Son las células productoras de renina que forman parte del aparato yuxtaglomerular, en verde en la diapositiva. La activación de renina es una indicación de que el glomérulo está siendo hipoperfundido. La renina activa la formación de angiotensina 2, y esta va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente. Con ello consigue aumentar de nuevo la presión dentro del glomérulo a expensas de aumentar las resistencias eferentes y reducir parcialmente el flujo plasmático renal. El filtrado glomerular se mantiene constante, autorregulación, aunque estamos en la zona de tensión arterial baja, como vemos en el recuadro de la izquierda. En esta situación, aunque el filtrado glomerular se mantiene constante, la situación hemodinámica del glomérulo es muy precaria y se pueden producir disminuciones agudas del filtrado si se administran inhibidores de la enzima de conversión, IECAS, o antiinflamatorios no esteroideos. Cuando en una situación de hipoperfusión renal con la arteriola aferente totalmente dilatada y el filtrado glomerular totalmente dependiente del equilibrado entre angiotensina 2 y prostaglandinas sobre la arteriola eferente, se administran IECAS. La arteriola eferente se dilata, caen las resistencias postglomerulares, cae la presión de filtración dentro del glomérulo y disminuye agudamente el filtrado glomerular. Por el contrario, cuando en una situación de hipoperfusión renal con el filtrado glomerular totalmente dependiente de equilibrio entre angiotensina 2 y prostaglandina sobre la arteriola eferente, se administran AINS, predomina el tono vasoconstrictor de angiotensina 2, cerrándose la salida eferente del glomérulo e impidiendo la circulación y el filtrado a través del mismo. Aunque la patología renal puede obedecer a enfermedades de las 4 estructuras fundamentales que constituyen el riñón, el vaso, el glomérulo, el túbulo y el intersticio, dando lugar a enfermedades vasculares como las vasculitis o la nefroangiosclerosis, a enfermedades glomerulares como las glomerulonefritis o a enfermedades tubointersticiales adquiridas o congénitas, la sintomatología que se produce es siempre la misma y se agrupa en 9 grandes síndromes o conjuntos de síntomas. Estos 9 síndromes se dividen en 6 síndromes debidos a lesión de la nefrona y 3 síndromes debidos a lesión de la vía urinaria. Los síndromes de lesión nefronal son el síndrome nefrítico caracterizado por hematuria, proteinuria no nefrótica y reducción del filtrado glomerular. Son típicos los cilindros hemáticos en el sedimento. Característicamente se acompaña de oliguria, retención de agua y sodio, hipertensión, edemas y posible congestión pulmonar. La instauración suele ser subaguda, aunque también puede ser aguda. La función tubular tiende a estar bien preservada y hay una relación temporal clara con el desencadenante. El síndrome nefrótico caracterizado por la pérdida de proteínas por orina en cantidad superior a 3,5 gramos día. Cuando la proteinuria es de esa magnitud, la síntesis hepática de proteínas no consigue compensar las pérdidas y comienza a verse hipoproteinemia. Las consecuencias clínicas de la hipoproteinemia son, al haber menos presión oncótica, el plasma escapa de los vasos al espacio intersticial y se producen edemas en planos declives, que se acumulan en los párpados al final de la noche al estar el paciente tumbado, edemas nefróticos, y que pueden llegar a producir anasarca. El edema tiene fobia típica. Al perderse inmunoglobulinas y opsoninas, aumenta la incidencia de infecciones.
La pérdida de transportadores de oligoelementos y vitaminas produce estados carenciales que se traducen en unas bandas blanquecinas especiales visibles en las uñas. Son las bandas de Muerke. La síntesis hepática aumentada de proteínas produce elevación de alfa-2 y beta-globulina, que contrasta con las reducciones en albúmina y gamma-globulinas. El aumento en la síntesis de lipoproteínas hepáticas produce hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, pudiendo aparecer en orina lípidos, lipiduria, y gotas de colesterol, cuerpos con cruz de Malta. Si el síndrome nefrótico no se controla, los túbulos proximales se cargan de lípidos, característico de la nefrosis lipoidea. Alteraciones del sedimento. En esta categoría se incluyen la existencia de hematuria aislada, proteinuria aislada en rango no nefrótico, la presencia de cilindros y la presencia de otras células. La hematuria no tiene coágulos porque la sangre queda desfibrinada a su paso por el glomérulo. Los hematíes tienen forma espiculada debido a su paso por el túbulo colector y la médula hipertónica. La proteinuria debe ser inferior a 3 gramos día. Los límites para diagnosticar proteinuria son de 0 a 30 miligramos de albúmina por día, normal. De 30 a 300 miligramos de albúmina por día, microalbuminuria. De 300 miligramos a 3 gramos de proteína por día, proteinuria no nefrótica. Por encima de 3,5 gramos de proteína por día, proteinuria nefrótica. El diagnóstico de microalbuminuria requiere confirmar las cifras mencionadas en al menos 2 de 3 determinaciones realizadas a lo largo de 6 meses. Los cilindros se producen cuando hay disminución del flujo urinario, que permite la precipitación de proteínas tubulares, como las de Tamm-Horsfall. Cuando además hay proteinuria glomerular, el cilindro puede contener albúmina y gamma-globulinas. En situaciones en las que solo hay disminución del flujo urinario, como en la oliguria prerrenal, pueden verse cilindros hialinos. Si además de oliguria hay necrosis tubular aguda, las células descamadas forman cilindros granulosos. Si además de oliguria hay hematuria, se forman cilindros hemáticos. En las condiciones en las que hay hematuria pero sin oliguria, como en la glomerulonefritis mesangial de IgA o en la intoxicación por dicumaníricos, no se ven cilindros hemáticos. Cuando hay afectación crónica intersticial, pueden observarse cilindros anchos y céreos debidos al éxtasis urinarios en los túbulos dilatados. Se conoce como sedimento telescopado aquel en el cual coexisten cilindros de todos los tipos, tanto finos, agudos, como anchos, crónicos, lo que da al sedimento el aspecto de tubos de segmentos de un telescopio mezclados. El sedimento telescopado es característico de enfermedades que afectan al riñón en brotes, lupus, síndrome urémico, hemolítico, etc. Insuficiencia renal aguda. Disminución del filtrado glomerular que se traduce en elevación de urea y creatinina en un plazo de días o semanas. La urea y la creatinina deben aumentar al menos un 25-30% o bien duplicar los valores basales. Puede acompañarse de oliguria, fracaso renal oligúrico o de diuresis conservada, fracaso renal no oligúrico. En algunas situaciones especiales puede haber anuria, diuresis inferior a 400 mililitros por día, oliguria, diuresis inferior a 100 mililitros por día, oliguanuria, diuresis inferior a 10 mililitros por día, anuria. La insuficiencia renal aguda suele acompañarse de riñones de tamaño normal o levemente aumentados si hay edema renal. No hay anemia en las primeras fases, salvo excepciones: síndrome urémico, hemolítico, fracaso renal de la hemólisis aguda. El fósforo no suele estar elevado y el calcio suele ser normal, aunque hay excepciones. Hipocalcemia del fracaso renal agudo por rabdomiólisis. Hipercalcemia tumoral asociada a fracaso renal agudo.
Insuficiencia renal crónica. Disminución del filtrado glomerular que se traduce en elevación de urea y creatinina en un plazo de 3 meses o más. La insuficiencia renal crónica va progresando a lo largo de meses o años, produciendo síntomas de modo progresivo. Suele pasar desapercibida hasta que el aclaramiento baja por debajo del 50%. Entre el 50 y el 30% se produce retención de fosfato que estimula la síntesis de PTH. Posteriormente al aumento de PTH, le seguirá el aumento de fósforo y el descenso de calcio. Con aclaramientos en torno al 15%, comienza a aparecer anemia y acidosis. El paciente pierde el apetito, tiene neuropatía urémica con síndrome de piernas inquietas, puede presentar alteraciones de la coagulación y progresa la osteodistrofia renal. Comienza a instaurarse el síndrome urémico. Hasta aclaramientos en torno al 10%, sin embargo, la diuresis se suele conservar, por lo que no hay oliguria, ni retención de agua y sal, ni hiperpostasemia. Pero cuando el filtrado baja por debajo del 10%, comienza a ser habitual la sobrecarga de volumen, los edemas, la hipertensión y la hiperpotasemia, siendo necesario plantear el inicio de la diálisis. La insuficiencia renal crónica típicamente se acompaña de riñones pequeños, aunque hay excepciones: nefropatía diabética, amiloidosis, poliquistosis renal, facomatosis, enfermedades de depósito, anemia, hiperfosforemia, hipocalcemia y acidosis. Defectos tubulares. Cada segmento de la nefrona tiene un funcionamiento específico y su lesión da lugar a síndromes tubulares concretos. La lesión del túbulo proximal produce glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria, acidosis tubular proximal y o síndrome de Fanconi. La lesión del asa de Henle produce síndrome de Bartter o hipomagnesemias, hipermagnesiúricas. La lesión del túbulo distal produce síndrome de Gitelman. La lesión del túbulo colector cortical produce síndrome de Lidl, acidosis tubulares distales tipo 1 y tipo 4, pseudohipoaldosteronismo y síndrome de Gordon. Los síndromes del tracto urinario son 3. El síndrome obstructivo producido por estrechamiento de la luz urinaria a cualquier nivel, documentada mediante radiología, cirugía o endoscopia. El síndrome obstructivo puede tener una presentación aguda o crónica, unilateral o bilateral. La forma aguda unilateral es la más característica. Produce dolor intenso de características cólicas con aumento de sensibilidad local y dilatación de la vía por encima del punto de obstrucción. Se ve acompañando a la expulsión de litiasis, papilas, coágulos y otros materiales. El sedimento suele contener alteraciones como células descamativas, cristales y hematuria. En este caso, los glóbulos rojos son redondeados y no dismórficos, ya que no atraviesan la médula renal hipertónica. Si la hematuria es importante, puede haber coágulos. El cólico nefrítico unilateral no debe producir insuficiencia renal. De hacerlo, hay que sospechar la existencia de un riñón único funcionante. Si el cólico nefrítico se acompaña de elevación de LDH, hay que sospechar infarto renal y descartar una embolia renal como causa del cólico. La forma aguda bilateral suele acompañarse de dolor cólico bilateral, además de dolor lumbar bilateral, por la distensión de ambas cápsulas renales. La causa más frecuente es la obstrucción aguda infravesical, aunque también puede observarse por crecimientos rápidos tumorales pélvicos o retroperitoneales, o por cristalurias masivas como en la intoxicación por anticongelantes, síndrome de lisis tumoral o tratamiento con sulfamidas de la toxoplasmosis cerebral en el paciente HIV. La forma crónica unilateral con frecuencia pasa desapercibida y es diagnosticada en una exploración rutinaria. Suele obedecer a alteraciones de la unión pielo-ureteral, litiasis coraliforme, divertículos ureterovesicales o cánceres de vejiga o próstata con crecimiento asimétrico en el trígono.
La forma bilateral crónica es característica de las obstrucciones infravesicales por patología prostática crónica y se pueden manifestar por el síndrome inflamación, infección, erosión, ver más adelante, o por el síndrome de la insuficiencia renal crónica. Síndrome de inflamación, infección, erosión. Se caracteriza por el dolor o el escozor al orinar conocido como disuria, el aumento en la frecuencia miccional conocido como polaquiuria, la urgencia miccional, el tenesmo y el goteo postmiccional. Incluye al síndrome prostático, al síndrome miccional y al síndrome uretral, y su origen está en la irritación del trígono, cuello de la vejiga y uretra. Litiasis. El síndrome de litiasis hace referencia a la identificación por técnicas de imagen de litiasis en riñones y vías urinarias, a su movilización y pasaje a través de las vías urinarias, generalmente acompañado de un síndrome obstructivo agudo unilateral y un síndrome de inflamación, infección, erosión previo a la expulsión y al tratamiento quirúrgico o instrumental de la propia litiasis con cirugía o litotricia extracorpórea. Además de los 9 síndromes previos en esta diapositiva, se recogen algunos signos específicos que tienen una correlación clínica especialmente notable. La proteinuria indica alteración de la barrera de permeabilidad, membrana basal, barrera de los podocitos, espacios pericapilares del glomérulo. La hematuria glomerular suele ser indicativa de afectación del mesangio. La polaquiuria indica irritación vesicotrigonal. La disuria indica irritación de la uretra. La poliuria indica dificultad para retener agua. Si la causa es un elemento osmótico urinario que arrastra el agua, la poliuria es osmótica, como en el caso de la diabetes mellitus, la infusión de manitol, los diuréticos o la infusión de contrastes yodados. Si la causa es una dificultad del túbulo colector para reabsorber agua, se trata de una diabetes insípida central o nefrogénica. La poliuria no debe confundirse con la polaquiuria. En la poliuria el volumen diario de diuresis es mayor de lo normal. En la polaquiuria el volumen de diuresis diario es normal, pero el número de micciones es mayor. La nicturia es un equivalente de la poliuria, con incapacidad para concentrar la orina por la noche. La coluria es la presencia de pigmentos en la orina. La rifampicina da color naranja. La infección por pseudomona da color azul, que al mezclarse con el amarillo de los pigmentos urinarios confiere a la orina color verde. La mioglobina da color marrón. El aumento de bilirrubina da un color amarillo intenso. La hematuria de vías bajas da un color rojo vinoso, con frecuencia con coágulos. La hematuria de vías altas da un color que oscila o se describe como rojo ladrillo, color refresco de cola o color coñac. La piuria es la presencia de glóbulos rojos cargados de bacterias en orina. Suele indicar una infección específica o inespecífica y también se ve en nefritis alérgicas y en el lupus. La eosinofiluria puede verse en la nefritis inmunoalérgica aguda, en la ateroembolia renal, en la enfermedad de Chus-Strauss y en algunas parasitosis renales.